Imagina que eres la capitana de un superpetrolero a punto de cruzar el Atlántico. Antes de zarpar, miras el parte meteorológico y te dice que hace un sol espléndido. ¿Te quedarías tranquila para toda la travesía de 2 semanas? Pues claro que no. Por supuesto que no. Sabes que en medio del océano puede haber tormentas, huracanes. Necesitas un sistema que actualice el riesgo en tiempo real. Ahora imagina que tu carga no son solo barriles de petróleo, sino acciones de Tokio, bonos de Alemania y divisas de Brasil. El clima cambia cada nanosegundo. ¿Cada nanosegundo? Hola y bienvenidas a una nueva inmersión en la que vamos a abordar precisamente eso, el complejísimo mundo de la medición del riesgo financiero. Hoy nos basamos en un denso documento académico de Zachary Feinstein y Birgit Rudloff que se adentra en las matemáticas que intentan domar esta bestia. Pues un poco cortos. ¿Y qué nos proponen estos nuevos modelos para navegar las tormentas financieras del siglo XXI? Es que el punto de partida es radicalmente distinto. El problema no es solo que los métodos antiguos sean viejos, es que se basan en una ficción. ¿Una ficción? Sí, en una simplificación que hoy es insostenible. Piensa en el valor de una cartera de inversión. La gente cree que es un número. Mi cartera vale X. Pero eso es falso. Ya. Tu cartera tiene un precio si quieres comprar más, y otro, distinto, si quieres vender. Y moverte de uno a otro tiene costes, las famosas fricciones del mercado. No es un punto en un mapa, es una mancha borrosa. El documento que analizamos hoy trata de cómo dibujar y medir esa mancha. De acuerdo, vamos a desglosar esa ficción. El enfoque tradicional, el que se ha usado durante décadas, tenía unas limitaciones que, según los autores, ya son inaceptables. La primera, como decías con el barco, es que era estático. Una foto fija. Una foto fija. Hoy el riesgo es este. Y punto. Una foto que se vuelve inútil 5 minutos después. La segunda limitación, y es importantísima, es que era escalar. Todo se convertía a una única moneda, digamos, el euro. Claro. Pero eso es un espejismo. El valor en euros de tus acciones japonesas depende del tipo de cambio euro-yen, que no para de moverse. Al convertirlo todo a euros, estás añadiendo una capa de riesgo adicional sin siquiera darte cuenta. Claro, porque el valor en euros de un barril de petróleo cambia cada segundo, pero un barril de petróleo sigue siendo un barril de petróleo. Mantener los activos en sus unidades naturales. Ahí está la clave. Acciones, barriles, bonos, parecen mucho más honesto. Mucho más. Y eso es lo que el documento llama el enfoque multivariable. Tratar la cartera como lo que es, un vector, una lista de cosas diferentes. Entiendo. Y eso nos lleva a la tercera y cuarta limitación de los viejos modelos. Asumían mercados sin fricciones, sin costes de transacción, y que solo existía un activo de referencia, el numerario, con el que podías liquidarlo todo mágicamente. Vamos, que era como... Es como intentar jugar una partida de ajedrez pensando que todas las piezas se mueven como la reina. Simplemente no son las reglas del juego real. Vale, el tablero de juego ha cambiado y necesitamos nuevas reglas. Entendido el problema. Y aquí es donde el documento nos propone 4 caminos posibles. El primero es el del purista matemático, el enfoque de optimización de conjuntos. Tengo que admitir que el nombre ya impone un poco, suena increíblemente teórico. Lo es, y no hay que negarlo. Pero la idea que hay detrás es una revolución. En lugar de torturar los datos para que te den un único número mágico... El riesgo es 7,3. Exacto. Pues este enfoque acepta la realidad. Y la realidad es que no hay una única respuesta. Así que define el riesgo como un conjunto de carteras que podrían cubrir tu posición. No te dice, necesitas esta espada para matar al dragón. Te dice, cualquier arma dentro de este arsenal te sirve. A ver si lo entiendo. No es necesitas exactamente 100.000 euros para estar segura, sino cualquier combinación de activos que caiga dentro de esta zona segura que hemos definido te protege. Eso es. Pero si es tan abstracto, ¿para qué sirve en la práctica? ¿Hay alguien en una mesa de trading pensando en conjuntos convexos? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es, directamente no. Pero su valor es incalculable por otra razón. Este enfoque es como la piedra roseta de la medición de riesgos. La piedra roseta. Sí, no es la herramienta que usas para el trabajo del día a día, pero es la que te permite traducir y entender el lenguaje de todas las demás. Proporciona el rigor matemático, la base sobre la que se puede demostrar que las otras ideas, incluso las más intuitivas, funcionan de verdad y son consistentes en el tiempo. Vale.
Sin esta base, las demás se desmoronan bajo presión. Es el motor teórico que impulsa todo lo demás. Entendido. Es la sala de máquinas, no el puente de mando. Una base necesaria. Pero si esa es la base, ¿cuáles son las herramientas que sí intentan ser más prácticas? El documento habla de un segundo método, el enfoque de selectores medibles. Este enfoque intenta resolver un problema que surge del anterior. Si tienes una zona segura de carteras, una nube de posibilidades, ¿cómo eliges una en concreto para actuar? Buena pregunta. Pues este método intenta trazar una línea, una regla clara para escoger un solo punto representativo de esa nube en cada momento. Es como decir, de todo el arsenal de armas válidos, el protocolo dice que en caso de duda coja siempre la espada más ligera. Un momento, eso me suena a hacer trampa. Si todo el avance era aceptar que no hay una única respuesta, ¿no es esto volver al problema original de buscar un solo número, aunque sea con un método más sofisticado? Exacto. Parece que estamos dando un paso adelante y otro atrás. Has dado en el clavo. Esa es exactamente la crítica que se puede extraer del documento. Este método te obliga a ser muy estricto en tus suposiciones matemáticas. Es un poco como un chef que insiste en que para su receta todos los ingredientes deben ser perfectamente esféricos. ¿Vale? Funciona maravillosamente en la teoría, en su cocina ideal, pero cuando llegas a un mercado real, con verduras de todas las formas y tamaños, su método es increíblemente limitante. El mundo financiero no es tan ordenado, por eso el documento lo presenta, pero lo cataloga como menos versátil. Vale. El segundo método es demasiado rígido, demasiado académico en el mal sentido de la palabra. Eso me hace pensar en el tercero, que en el texto se menciona como más intuitivo de todos. ¿Cómo aborda el problema este enfoque de carteras con valores de conjunto? ¿Suena mucho más práctico? ¿Y lo es? Su premisa es brillante por lo sencilla que es. Te dice, olvida por un momento las fórmulas complejas. El error fundamental es cómo defines tu punto de partida. No midas el riesgo de las 100 acciones que tienes en la pantalla ahora. ¿Si no? Mide el riesgo del universo entero de carteras a las que podrías llegar desde esa posición en un instante. Eso sí que tiene sentido. Mi riesgo no está solo en mis 100 acciones, está en mi capacidad para venderlas, para cambiarlas por otras, para usarlas como garantía, Claro. para pedir un préstamo. Todas esas posibilidades son parte de mi posición real. Exacto. Y eso es lo que este enfoque consigue capturar. El riesgo no es de un punto, sino de una nube de puntos alcanzables. Piensa en la crisis de 2008. Dos bancos podían tener el mismo valor nominal en sus libros, pero uno tenía activos que podía vender fácilmente, tenía liquidez, y el otro tenía activos tóxicos que nadie quería comprar. Su universo de posibilidades era radicalmente distinto, aunque la foto fija pareciera similar. Este enfoque ve esa diferencia desde el principio. Me parece el enfoque más potente hasta ahora. Si es tan bueno e intuitivo, ¿por qué no es el único método que se usa? ¿Dónde está la trampa? La trampa es que, hasta hace poco, era una idea brillante sin el motor matemático para hacerla funcionar de forma fiable. Ajá. Era muy bueno para describir el problema, pero carecía de las herramientas para analizar propiedades cruciales como la consistencia en el tiempo. Mm, Era todo intuición y poca maquinaria. ujú. Y aquí es donde volvemos a la piedra Rosetta. Al primer enfoque. El documento demuestra que puedes conectar este enfoque tan práctico con el primero, el de optimización de conjuntos, y de repente hereda todo el rigor matemático que le faltaba. Fascinante. Así que la idea más intuitiva necesita el motor más abstracto para ser verdaderamente útil. No son competidores, son colaboradores. Justo. Y eso nos lleva al último enfoque, la familia de medidas de riesgo escalares. Después de tanto hablar de conjuntos y nubes, volver a la palabra escalar, a los números, me suena a una rendición. Entiendo el escepticismo, pero no es una rendición, es un puente. Un puente para conectar este nuevo mundo de riesgo multidimensional con el mundo antiguo, que sigue necesitando números para funcionar. Vale. La idea no es buscar un único valor verdadero del riesgo, sino generar toda una familia de valores. Una familia. ¿Cómo funciona eso? Imagina que quieres tasar una obra de arte muy compleja. Un tasador se fijará en la técnica y te dará un precio. Otro en su valor histórico y te dará otro precio. Un tercero en su potencial de revalorización y te dará un tercero. Claro, ninguno es el precio verdadero. Exacto, pero todos juntos te dan una idea mucho más rica de su valor. Este enfoque hace lo mismo. Utiliza diferentes vectores de precios, diferentes criterios, diferentes monedas de referencia, para generar no un número, sino un rango de números plausibles. Ya veo.
Cada uno es una proyección válida de una realidad que es demasiado compleja para ser capturada por un solo número. La analogía de los tasadores me ayuda mucho, pero me sigue generando una duda. Si al final tienes un montón de números, ¿cómo elige una gestora de riesgos qué hacer? ¿No volvemos al problema de la subjetividad? ¿Cómo decides si haces caso al tasador optimista o al tasador pesimista? Parece que simplemente hemos cambiado un problema por otro. Es una objeción muy válida. Y el documento no la esconde. El riesgo es perder la riqueza del modelo completo si te obsesionas con uno solo de esos números. Su verdadero poder no está en elegir uno, sino en entender el rango completo. Vale. Bajo los supuestos más optimistas, tu riesgo es X. Bajo los más pesimistas, es Y. Te da los límites del campo de juego. Es increíblemente útil para, por ejemplo, calcular el coste de una cobertura total. Pero no te da la respuesta. Acepta que, en la incertidumbre, tener un mapa con un rango de posibles ubicaciones es mejor que tener un mapa con un solo punto que, con toda seguridad, es erróneo. Bien, creo que empiezo a ver el panorama completo. Tenemos estas 4 maneras de analizar el riesgo: la base teórica, la Pierra Rosetta de la optimización de conjuntos. Sí, el documento demasiado restrictiva de los selectores medibles. La intuitiva y práctica idea de la cartera como una nube de posibilidades, y este puente con el mundo numérico que es la familia de escalares. ¿Cuál es la conclusión principal de compararlas? ¿Cuál es el gran ajá de este análisis? El gran ajá es que el secreto no estaba en encontrar el mejor método, sino en demostrar que todos forman parte del mismo universo y hablan idiomas que se pueden traducir entre sí. Ah, claro. El documento es un ejercicio masivo de unificación. Muestra matemáticamente que no son 4 mundos aislados. Demuestra bajo qué condiciones exactas un enfoque se convierte en otro. Y al hacerlo, posiciona a la optimización de conjuntos como ese marco teórico común, ese lenguaje universal. Entonces, si lo he entendido bien, no se trata de elegir, sino de entender cómo encajan, ¿no? Como si tuvieras una caja de herramientas. La idea intuitiva de la cartera nube es el destornillador que quieres usar todos los días. Pero la teoría de la optimización de conjuntos es la que te garantiza que el acero del destornillador es bueno y no se va a romper cuando más lo necesites. Esa es una metáfora perfecta. El documento demuestra que la intuición financiera y el rigor matemático no solo pueden, sino que deben ir de la mano. Uno sin el otro es o bien una idea brillante pero inútil, o una fórmula elegante pero desconectada de la realidad. Juntos crean herramientas robustas. Fantástico. Entonces, hagamos un repaso final para asentar estas ideas. ¿Qué nos llevamos de esta inmersión? Yo diría que lo primero y más importante es un cambio de mentalidad. El riesgo financiero ya no puede verse como un número estático y único. Es dinámico, cambia a cada instante y es multivariable. Vive en diferentes monedas y activos a la vez. Necesitamos herramientas que respeten esa complejidad. Exacto. El segundo punto clave para mí es la gran innovación conceptual. Saltar del número al conjunto. Dejar de buscar una respuesta única y empezar a definir una zona segura. Esto es lo que nos permite incorporar, de forma natural, las fricciones del mundo real. Tercero, hemos visto que hay diferentes caminos para llegar a esa idea de conjunto, desde el más intuitivo, que es pensar en la propia cartera como una nube de posibilidades, hasta el motor matemático que lo sustenta todo. Y hemos aprendido que, algunos de esos caminos son más flexibles que otros. Y por último, el mensaje central del documento: la unificación. Estos enfoques no son rivales, sino piezas de un mismo puzzle. Y ahora, gracias a trabajos como este, tenemos un marco teórico común, un lenguaje para entender cómo se relacionan y nos ayudan a construir una visión del riesgo mucho más completa. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final que va mucho más allá de las finanzas. Lo que hemos estado discutiendo es, en el fondo, una nueva forma de tomar decisiones cuando nos enfrentamos a una incertidumbre profunda. A problemas donde el valor es ambiguo y cambia. Y multidimensional. ¿A qué tipo de problemas te refieres? Piensa en las políticas contra el cambio climático. No hay una solución única. Los costes y beneficios se miden en distintas unidades: grados centígrados, euros, vidas humanas, biodiversidad, y se extienden a lo largo de décadas. Claro. ¿No sería más útil pensar en un conjunto de futuros aceptables que debemos intentar alcanzar, en lugar de optimizar para un único objetivo numérico que seguramente sea erróneo? Esa es una idea potente.
Te deja pensando en cuántas otras áreas de la vida, incluso en lo personal, como planificar una carrera, intentamos aplicar una lógica de respuesta única cuando no la hay. Mm, Quizá el objetivo no sea encontrar el camino correcto, sino entender cuál es nuestro conjunto de futuros aceptables y asegurarnos de que nuestras decisiones nos mantienen dentro de esa zona segura, por muy borrosa que sea. Una pregunta muy potente para cerrar. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Hasta la próxima.